Hacia finales de 1946, con la llegada de Miguel Alemán, su gobierno realizó una gran cantidad de obras públicas que fueron o son beneficio para la sociedad. Pero no solo eso, sino que son íconos arquitectónicos. Uno de ellos es Ciudad Universitaria, la cual es un ejemplo de la arquitectura moderna en América Latina. Se inicia en 1949 como una respuesta a la necesidad de construir una nueva sede para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la principal universidad del país, la cual buscaba un nuevo campus que pudiera albergar a los miles de estudiantes que habían ingresado a la universidad en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El diseño de CEU se basó en el concepto de una ciudad universitaria, en la que se integran edificios académicos, áreas verdes, viviendas para profesores y estudiantes, así como espacios culturales y deportivos en un solo conjunto. El proyecto fue financiado por el gobierno mexicano y se construyó en un terreno de aproximadamente 730 hectáreas en la zona sur de la Ciudad de México. El conjunto arquitectónico de Ciudad Universitaria está compuesto por una serie de edificios de estilo moderno, con formas geométricas y líneas simples, construidos con materiales como el concreto y el vidrio. Ciudad Universitaria es una muestra del compromiso de México con la educación y la cultura. El conjunto arquitectónico de CEU es una obra maestra de la arquitectura moderna, que combina de manera armoniosa edificios académicos, áreas verdes, viviendas y espacios culturales y deportivos. Los edificios más emblemáticos de CEU son el Estadio Olímpico Universitario, la Biblioteca Central, el edificio de la Facultad de Arquitectura, Rectoría y la Torre de Humanidades. Para lograr esta obra de gran magnitud se tuvo la participación de grandes arquitectos y artistas, como Enrique del Moral, Carlos Lazo, Juan O'Gorman, Alberto Tía Aray, Ramón Torres, Pedro Ramírez Vázquez, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Francisco Epens, Félix Candela, Javier Barro Sierra y Mario Pani. Mario Pani fue un destacado arquitecto y urbanista mexicano que dejó un legado importante en la historia de la arquitectura y el urbanismo de su país. La obra de Mario Pani ha tenido una gran influencia en la arquitectura y el urbanismo de otros países en América Latina, especialmente en aquellos que han enfrentado retos similares en cuanto a la vivienda social y el desarrollo urbano. Durante la década de 1940, Mario Pani trabajó en la construcción de viviendas asequibles para la clase trabajadora en la Ciudad de México. En colaboración con el ingeniero Carlos Lazo, Pani diseñó el conjunto habitacional Miguel Alemán, al igual que el Centro Urbano Presidente Juárez o Multifamiliar Juárez. Mario Pani y David Alfaro Siqueiros tuvieron una relación profesional y artística en México en la década de 1950. Ambos artistas estaban involucrados en el proyecto de la ciudad universitaria de la UNAM, donde colaboraron en la creación de murales y en la integración de la arquitectura con el arte. La colaboración entre Pani y Siqueiros en la ciudad universitaria fue emblemática de la época y reflejó la importancia que se le daba al arte en la construcción del país. Ambos artistas compartían una visión de la arquitectura y el arte como herramientas para la transformación social y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Siguiendo con el arte y Mario Pani, uno de sus proyectos emblemáticos fue el conservatorio, el cual su primer antecedente que se tiene del mismo es la constitución de la Sociedad Filarmónica Mexicana, fundado el 14 de enero de 1866 por Aniceto Ortega, Tomás de León y otros. La sociedad se encontró en 1877 con dificultades económicas. Es a partir de ese año que el conservatorio es una escuela del sector público. Poco después de que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno expropió los terrenos del club hípico alemán, que se encontraba a las afueras de la hacienda de los Morales. Ahí se le encomendó el proyecto al arquitecto Mario Pani con una escuela de música de grandes dimensiones en 1943. La creación de este conservatorio significó un hito histórico en la educación musical en México y su importancia radica en varios aspectos: el fomento de la cultura, la formación de músicos destacados, la conservación y difusión del patrimonio musical mexicano y la contribución al desarrollo de la educación musical en México. La estructura interior del Conservatorio Nacional de Música es amplia, funcional y cómoda para el desarrollo de las actividades académicas y artísticas de los estudiantes y docentes. El edificio cuenta con aulas muy grandes, salones de ensayo insonorizados, una amplia biblioteca y una sala de conciertos con una excelente acústica. Además hay espacios comunes que fomentan la colaboración entre estudiantes de diferentes áreas, como salones de reuniones, áreas de descanso y salones de estudio. En cuanto a la estructura exterior, el edificio tiene una fachada sobria y elegante, que se compone de una serie de columnas y elementos clásicos que otorgan un aspecto sereno y acogedor. El edificio está diseñado en forma rectangular, con un diseño vertical y una altura que resalta sobre los edificios vecinos. Este diseño vertical permite que la mayor parte de las áreas comunes y de estudio tengan una buena iluminación natural. La fachada se integra al entorno urbano utilizando materiales nobles y tradicionales, como ladrillo, granito y madera. El techo del edificio cuenta con una serie de tragaluces que permiten la entrada de luz natural, iluminando los espacios interiores sin necesidad de utilizar electricidad.
Durante estos periodos, Mario Pani también contribuyó al diseño de viviendas multifamiliares, las cuales fueron una idea revolucionaria en México, ya que fue propuesta para sustituir la vivienda precaria de la población obrera, conformando un ideal habitacional inédito al romper con la estructura tradicional de la casa aislada y las vecindades al consolidar centros urbanos. Se adoptó lo que la modernidad dejó entrever, la incorporación del vacío. En promedio ocupan tan solo el 40% del área que se desplanta y hasta el 80% destinado a áreas verdes, espacios públicos y circulaciones. Este tipo de proyectos era definido como una ciudad dentro de otra ciudad. La historia de este tipo de vivienda en la capital comienza con el centro urbano Presidente Miguel Alemán, CUPA. Se inició su construcción en septiembre de 1947 e inaugurada en 1949. Fue el primer conjunto construido de su tipo en México y América Latina. Después del éxito del CUPA, se promovió la construcción de un segundo conjunto habitacional en la colonia Roma, el Centro Urbano Presidente Juárez. Se construyó entre 1950 y 1952. Fue inaugurado en el marco del último informe presidencial de Miguel Alemán. El complejo además fue decorado con murales del artista Carlos Mérida, quien cubrió una cantidad de 4.000 metros con imágenes prehispánicas. Luego del terremoto de 1985, terminó con el colapso y la demolición de varios edificios. El clímax de la modernidad que traían los multifamiliares en la Ciudad de México fue alcanzado por la construcción del conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Está conformado por 3 supermanzanas denominadas como la Independencia, la Reforma y la República. El proyecto constó de 102 edificios, 600 locales comerciales y una gran cantidad de espacio destinado a áreas verdes, espacios públicos e infraestructura. La planificación y construcción se realizó de 1960 hasta 1966, aunque se inauguró en 1964. Las 3 secciones están unidas por corredores, jardineras y pasillos pensados para la vida peatonal.